¿Qué piensan los venezolanos sobre quién ganó las elecciones presidenciales en Venezuela y sobre todo cómo se sienten luego de los resultados electorales emitidos por el CNE? Son algunas de las interrogantes que pudo recoger Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, y que el día de hoy está con nosotros para compartir en detalle los resultados de esta encuesta. Rubén, un placer saludarte, bienvenido. Buen día, Marjorie, siempre un gusto. Gracias por estar con nosotros para compartir en detalle los resultados de esta encuesta. Quisiera que contextualizaras la fecha y sobre todo que iniciaras con la primera variable, lo que más te ha llamado la atención de los resultados de esta encuesta. Mira, el periodo de levantamiento fue entre el 8 y 11 de agosto, o sea que está muy reciente. Fue un estudio de carácter rápido, flash, porque apenas tiene 9 preguntas, pero 9 preguntas de carácter abierto, muy sencillas de aplicar y muy fáciles de entender y responder. Igual el periodo es bastante corto y bueno, una muestra de 1.007 entrevistados, más de 9.000 intentos de llamado, es de tipo telefónico, residencial y móviles en todo el país. Mira, la variable que más nos llamó la atención puede ser el hecho de que sectores que en teoría son del chavismo perciben como ganador de la elección a Edmundo González. Esto va más allá de la inclinación política o por quién hayan votado. Es un tema de percepción, es un tema de sensaciones, de cómo analizan y evalúan sus contextos. Y bueno, eso es algo bastante interesante. El Es hecho de decir, esto que quiere el decir chavismo que reconoce que Maduro ganó, eso quiere decir que que el aún mundo la ganó. persona que votó por Nicolás Maduro reconoce que el resultado es distinto, que ganó Edmundo González. Sí, 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 eso es correcto. Fíjate que hay una variable que preguntamos sobre la mesa en que usted votó, quién ganó esa mesa. Y el 87% responde que ganó Edmundo González. Eso cuando lo llevas al número de mesas, son más de 26.000 mesas. Y los que responden que ganó Maduro en su mesa, estamos hablando de cerca de 3.700, 3.600 mesas. Entonces, eso evidentemente tiene un golpe de opinión en el electorado, porque estamos hablando de un tema repetitivo. La mesa donde votó mi familiar, mi vecino, mi esposa, mi hijo, y eso evidentemente va creando una percepción que en este momento supera el 90% de que el ganador fue Edmundo González, más allá de que hubiesen votado en contra. Quienes participaron en esta encuesta nacional quedan bajo estado de confidencialidad, ¿correcto? Claro, 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 claro. Son las encuestas de carácter telefónico son anónimas. Estamos geolocalizando en la región y en la zona al elector, más no en su residencia, por lo que tiene la ventaja la encuesta telefónica versus la encuesta presencial en este contexto país, que el entrevistado no, bueno, no está en su hogar, se protege en el anonimato, es el hilo telefónico el que le permite expresar su opinión, versus la presencial, que en este momento es muy delicado de aplicar, producto de que también hay controles de estas formas comunales de organización que no permiten el libre desenvolvimiento de los encuestadores y los enumeradores y sus supervisores en las zonas de levantamiento. Entonces, el instrumento CATI telefónico brinda esas ventajas en el contexto actual. Claro. Rubén, ¿y cómo se sienten los venezolanos con los resultados electorales? Mira, de manera bastante consistente o bastante elevada, esto fue una pregunta abierta en la cual podían responder una, dos o tres sentimientos o estados anímicos. El estado anímico molesto fue el que más menciones tuvo, por encima del 70%, luego seguido de la impotencia y la indignación, 59 y 58% de menciones, luego seguida la ansiedad, el sentirse ansioso, por encima del 40%. Luego aparecen ya bastante más rezagados, preocupación, estado preocupado, que es alrededor del 26%, desanimado, que no es muy alto, 15.3, no deja de ser importante, pero no es elevado como los anteriores,
esperanzado solamente 6.1, feliz, triste 8.2, feliz 2.8, traicionado 1.6 y otras variantes 2 puntos porcentuales. Pero si te vas a las cuatro menciones más importantes, malestar, molestia, enfado, enojo, 70%, impotencia, indignación, alrededor del 60% de menciones, ansiedad por encima del 40%. Esos son los cuatro estados anímicos que prevalecen en la ciudadanía. La ciudadanía que está indignada, molesta, enfadada, impotente y ansiosa porque se produzcan soluciones a la actual crisis. Ante esta situación, la pregunta que nos hacíamos antes de las elecciones, ¿estarán pensando los venezolanos en irse de Venezuela? Sí, sí, eso es correcto. Alrededor del 43% lo están pensando en este momento, 43.2 para ser exacto. Piensan que posterior al 28 de julio evalúan irse del país. No es un número muy distinto al que ya teníamos antes, pero ese pensamiento a la hora de precisarlo, o sea, lo estás pensando, pero ¿cuándo lo harías? En ese contexto, la respuesta se dispersa, se disemina en muchos periodos de tiempo, siendo el inmediato, ahora mismo, 1.6% de respuestas positivas. O sea, que estamos hablando que alrededor de 100.000 venezolanos en este momento están haciendo planes, en este instante que tú y yo estamos hablando. Ayer, hoy, mañana, en estos días está en eso. Eh, por otro lado, en lo que es el mes que viene, el mes y medio siguiente o 2 meses, se te dispersa y todo eso suma alrededor de 8 puntos porcentuales, casi 9, 8.8. Eso es poco más de 600.000 venezolanos en 2 meses. El periodo va a ir marcando, en la medida que pase más tiempo, va a ir aumentando este pensamiento. Para final de año, si no hay cambios y todo esto sigue igual, tendríamos picos que pasarán el millón de venezolanos migrantes. Pero hay una suerte de incertidumbre entre estos que están pensando en irse, en donde cerca del 39% dice aún no saber cuándo. Te dice, no, no sé cuándo, no, o sea, estoy pensándolo, no sé cuándo. Y otro también alrededor del 35-36% te dice después de diciembre o el año que viene. O sea, te precisa el periodo, pero también con una apertura importante en la definición exacta, porque te dice después de diciembre o el año que viene. El año es muy extenso el que viene, pero eso te coloca alrededor de 5 millones y algo pensando o no conocer la fecha exacta o pensando en el año que viene. Pero en estos 6 meses o 5 meses que restan del año, estamos hablando de que pudiéramos, si no hay un cambio, pudiéramos tener alrededor de 1.400.000, 1.600.000 venezolanos o 1.500.000 venezolanos, perdón, tratando de emigrar. Claro, porque hay muchas personas que de pronto lo están pensando y de allí pasar a la acción, pues necesita un tiempo de planificación. Es entendible. Correcto. Quisiera que profundizara sobre alguna otra pregunta que ustedes, como empresa encuestadora, consideraron de interés para conocer y pulsar la opinión de los venezolanos. Bueno, el tema de lo que es la expectativa sobre la comunidad internacional, Ujú. qué piensan los venezolanos sobre el protagonismo que pueda tener la comunidad internacional y la posibilidad real de que esa participación o esa presencia deriven soluciones para el país, un 90.1% no lo cree, no confía, no tiene expectativas positivas sobre las diligencias, las acciones, las intenciones de la comunidad internacional. Solamente un 7% no sabe y apenas un 2%, casi 3, 2.7, casi 3 dicen que sí creen. Esta incredulidad hacia las acciones de la comunidad internacional, Marjorie, tiene muchas causas, ¿no? Que nosotros evaluamos y quizás la más fuerte ha sido el periodo extenso en el que ha sido expuesta la sociedad venezolana a las voces internacionales, OEA, ONU, grupos de Lima, en fin, una cantidad de instancias que se han pronunciado en anteriores momentos, 2019, 2020, 2018, o sea,
mucho tiempo, Oslo, México, República Dominicana, en fin, y al final de cuentas nunca han habido hechos concretos que puedan exhibirse como grandes avances de la comunidad internacional versus la cantidad de intentos y opiniones y participaciones que han tenido. Entonces, para los venezolanos no hay mayor expectativa. De hecho, otra posible causa de esta incredulidad hacia la comunidad internacional es el tema de los lapsos de tiempo. El tiempo social, el tiempo ciudadano, es un tiempo mucho más expedito que los tiempos diplomáticos, que los tiempos de la narrativa internacional. Por ejemplo, ayer la Unión Europea comentaba o anunciaba que iba a tener una reunión sobre el caso de Venezuela el 28 de agosto. Estamos hablando dentro de 15 días. Entonces, en Venezuela en 2 días pasan infinidad de situaciones que estos tiempos diplomáticos evidentemente no logran recoger y no logran captar porque se mueven de una manera muy lenta, muy pesada con respecto a lo que sucede en el país. Claro, no sé si abordaron la popularidad de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en este momento, luego de los resultados electorales. ¿Ha disminuido? ¿Se ha incrementado? Mira, la popularidad o la percepción de que Ujú. María Corina Machado es la líder más importante del país y tiene una influencia importante sobre los venezolanos es elevadísima. 82.6% dicen que es así, que María Corina Machado es la figura política de mayor liderazgo y mayor capacidad de influencia sobre los venezolanos. Se fortaleció posterior al 28 de julio. Parte de este fortalecimiento tiene que ver con esta estrategia de informar, de tener las actas, de esta planificación que muestra un liderazgo distinto a lo que anteriormente habían visto los venezolanos como liderazgos meramente políticos carismáticos, pero sin mayor capacidad organizacional. Este momentum coloca a María Corina Machado como una estadista, una estratega que pudo prever estos acontecimientos y eso le dio un plus a los ojos de los venezolanos que la consideran el liderazgo más importante y de mayor influencia sobre los venezolanos. El 28 de julio fue un punto de inflexión en donde, lejos de caer su apoyo, se fortaleció y fue un impulso producto de todo este escenario, a la par de que la institución llamada a ser protagonista de todo el proceso, que era el CNE, bueno, se diluyó en 48 horas, aún a la fecha no ha mostrado resultados desglosados, detallados por mesas, por centro, no ha mostrado eh, actas y a la par de ello, en menos de 24 horas ya, o en alrededor de 24 horas ya la organización que dirige María Corina Machado y que preparó María Corina Machado tenía preparado, escaneado y publicado todas las actas. Esto fue un movimiento brillante para los venezolanos y así lo visualizan y así lo analizan a la hora de ponderar su liderazgo. Claro, estamos compartiendo con la audiencia justamente esas láminas que muestran estos resultados. Para las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo, esta ha sido una encuesta realizada vía telefónica en 24 estados del país a 1.000 personas del 8 al 11 de agosto con 9 preguntas básicas. ¿Qué otras de estas interrogantes que ustedes plantearon en la encuesta puedes compartir con la audiencia? Mira, Marjorie, otra variable que comentaba el tema de, la, de las actas, de las mesas, el 87% dijo que en su mesa había ganado Edmundo González versus un 12% que decía que había ganado Maduro. Esos son, como te comentaba, más de 26.000 mesas electorales versus 3.700. Eso tiene un impacto de opinión entre los electores que indistintamente de por quién votaron, saben quién ganó en su mesa y eso genera una matriz de opinión envolvente de una mayoría sobre una minoría, al punto de que el chavismo reconoce o considera que el ganador real es Edmundo González. Otra variable es el tema de por quién si votó o no el 28 de julio, lo que nos permite estimar realmente
cuántos se quedaron sin votar fuera, o por lo menos tener una aproximación. Ante esa pregunta, si votó el 80.7%, que es la primera lámina, dice que sí votó 80.7%, pero al contrastar este porcentaje con el 60% que participó, hay que recordar que ese 60% es sobre la base de los electores en el sistema de registro electoral permanente, en el REP, que es de 21.402.000, pero el 80% dice que sí votó. Quiere decir que dentro del país, al correlacionar estos porcentajes y el tamaño del REP, había realmente cerca de 16 millones, 15 millones 900 y algo de electores posibles dentro del país. Y fuera, por obvia operación matemática sencilla, tenían que haber quedado 5.4, 5.5 millones de venezolanos a los cuales no se les permitió ejercer el derecho al voto. O sea que solamente para colocar en contexto, habría que analizar todo lo que se está viviendo, las correlaciones porcentuales y estimar cómo habrían sido si pudieran haber tenido el voto extranjero o esos venezolanos hubieran estado dentro del país. Serían aplastantes. Amén de que cuando comparamos con nuestro exit poll, podemos decir con toda propiedad que el porcentaje de votos por Nicolás Maduro realmente voluntario estuvo alrededor del 13%, 14%. El resto, que hace llegar a los 30 puntos porcentuales el día de la elección, estamos hablando de un voto coaccionado, de un voto amedrentado. O sea que si correlacionamos todo esto y el voto extranjero, hablamos de diferencias realmente en la opinión pública de 9-1. Claro, a través de esta encuesta, pues la gente ha querido participar, elevar su voz y exponer cuál es su pensamiento. He visto que este insumo informativo ha sido utilizado por medios internacionales para poder mostrar un poco cuál es el sentir y el pensamiento del venezolano. Para concluir, quisiera que nos hiciera, Rubén, un análisis, un balance de lo que piensa en este momento el pueblo venezolano sobre lo que ha sido este proceso electoral donde todavía no se han obtenido resultados desglosados por centros de votación por parte del CNE. Bueno, en términos generales, el venezolano está molesto, está indignado, se siente impotente con lo que está sucediendo, a la vez que indignado, está ansioso porque se destrabe la situación para bien, porque de destrabarse para mal, de la mayoría, vemos que hay un porcentaje importante de venezolanos atentos para determinar si migran o no del país. El venezolano sigue confiando en María Corina Machado como la guía de todo este proceso. En este momento, el venezolano no espera mayor cosa de la comunidad internacional, no confía en el Consejo Nacional Electoral, 92% así lo dicen. Estamos hablando de un venezolano que le está diciendo toda la estructura que en este momento ejerce el poder en Venezuela que esto llegó a un punto de no retorno, un límite. El venezolano ya no da más, está al límite en sus expectativas, en su paciencia, y necesita que se drene de una vez el reconocimiento de estas mayorías. Estamos hablando de un país que sigue igual de determinado que antes del 28 de julio, solamente que ahora está más conectado con María Corina Machado en este instante, está más convencido de que la verdad le acompaña y está más indignado y más molesto con lo que ha sucedido. O sea que no es una sociedad muy fácil de coaccionar, de coartar. Es un país que está vibrando, como diría el fallecido Oscar Llane, está vibrando en toda la nación y necesita respuestas y reconocimientos. De ahí es donde la comunidad internacional tiene que ponerse en criollo en los patines, porque las sociedades se mueven mucho más rápido que usualmente que los mismos políticos y que estos asuntos diplomáticos. Bajo el panorama actual de detenciones arbitrarias, nuevo llamado a concentraciones a nivel mundial,
y todo lo que ha venido ocurriendo a nivel de medios, que se pide regular lo que tiene que ver con las redes sociales y las ONG, ¿nos pudiese brindar un adelanto de cuáles serían algunas de las variables a abordar en la próxima encuesta? Claro, sería evidentemente qué percepción tienen los venezolanos sobre todos estos elementos de restricción que se están abordando en la narrativa por parte del chavismo y de parte de Nicolás Maduro y su entorno. Yo pienso que en buena medida este es un país que se soltó, se despertó antes del 28 de julio y va a ser muy complicado tratar de restringirlo, tratar de coartarlo porque, bueno, el país está, como te digo, está muy determinado. Y deberíamos, evidentemente, analizar todas estas percepciones sobre el tema de qué piensan los venezolanos sobre la posibilidad de que siga incrementándose la represión, su seguridad personal, la seguridad económica, la posibilidad de expresarse. Por allí debemos estar evaluando nuestro próximo estudio, amén de que el país usualmente Marjorie establece condiciones que surgen de un día para otro y merecen ser consideradas porque son imprevistas. Tan solo ayer por la noche las Naciones Unidas emitió un informe de su misión de observación que es muy contundente, ¿no? Y bueno, cosas por el estilo, anuncios como por ejemplo el no permitir observación en próximos eventos electorales o el cerrar redes sociales, surgen de un día para otro y seguramente marcan la pauta en lo que tendrá que ser nuestro próximo estudio. Así es. Además, María Corina Machado decía que el oficialismo intentaba fragmentar al pueblo de Venezuela, intentando generar como divisiones con todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Gracias por estar con nosotros, Rubén, y por siempre tener un tiempo para compartir con nuestra audiencia. No sé si hay algo más que quieras agregar con respecto a lo que ha sido este estudio que consideres de interés para compartir. Bueno, importante compartirlo, importante divulgarlo, porque de alguna u otra manera es una muestra de cómo está el sentir popular, el sentir nacional posterior al 28 de julio, y amén de que algunas opiniones puedan estar considerando escenarios errados, como por ejemplo el no tomar en cuenta a la figura de María Corina Machado con tanto peso que tiene en escenarios de negociaciones o posibilidad de repetir elecciones, segundas vueltas, cosas que antes de plantearse deben ponderarse bien cómo pueden ser evaluadas por los ciudadanos, dado el contexto en el que está. Entonces es importante que este tipo de información sea conocida por los venezolanos porque también es una manera de ellos reflejarse o verse a sí mismos, pero en números, ¿no? Claro, están manejando esa narrativa de el caso o el escenario de que se repitan las elecciones. Sería interesante saber si la gente estaría dispuesta a participar en un nuevo proceso electoral bajo estas condiciones. Claro, 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 claro. Son variables y bueno, fíjate que el planteamiento que se dio a conocer ayer es un escenario de teórica segunda vuelta, una figura que no está primero en nuestra constitución Ujú. y que de estarlo, las segundas vueltas son para los momentos en donde se aplica, cuando no hay una mayoría, el que gana no tiene más del 50%, y estamos hablando de que ese no es el caso venezolano, por lo que no aplica en ningún contexto y bueno, y primordialmente no está en la Carta Magna. O sea que hay una suerte de dibujo libre en donde la comunidad internacional debe, antes de poder implementar ideas, debe ponderar realmente si son viables en este país y en este contexto en el que está la ciudadanía y en esta claridad que tienen actualmente los ciudadanos. Sí, no sé si ustedes han impulsado también en otras oportunidades la percepción del venezolano sobre el papel de las Fuerzas Armadas en este momento en Venezuela. Sí, sí, poco antes de la elección implementamos una pregunta en torno al papel, al rol que debían tener las Fuerzas Armadas y si mal no recuerdo, el 76%, estamos hablando de una semana o 2 semanas antes de la elección, el 76% consideraba que el principal rol de las Fuerzas Armadas, la prioridad como
institución del país es estar del lado de los derechos, de la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Cuando se le preguntaba si, una pregunta cerrada, si debía estar en manos de apegarse, perdón, a las órdenes de la presidencia de la República, apenas un 5% respondía que esa era una prioridad y otro 10% respondía que su prioridad era defender la Constitución o hacer respetar la Constitución. Para el 76% de los ciudadanos, la prioridad de las Fuerzas Armadas es la protección de los derechos de los ciudadanos y el velar por el bienestar de los ciudadanos y de los venezolanos. Entonces, más allá de lo que pueda establecerse a nivel de la misma Carta Magna o de la legislación correspondiente, la opinión de los venezolanos es que las Fuerzas Armadas tienen una obligación superlativa con el bienestar y el resguardo de los derechos de los ciudadanos y no estar a la par con ello, bueno, supone un error importante de la percepción de la mayoría de los venezolanos. Sí, esta encuesta está prácticamente recién salida del horno, la hicieron hasta el 11 de agosto. Sería bueno conocer también la opinión de la gente sobre si piensa salir a la calle a estas convocatorias, a estas concentraciones de manera pacífica, a pesar de la represión que se ha denunciado y la violación de los debidos procesos en estas detenciones consideradas como arbitrarias. No sé si has consultado ese punto. No lo consultamos de manera explícita, Marjorie, pero viendo por la experiencia que tenemos y viendo, por ejemplo, el gran peso que sigue teniendo, de hecho, el incremento que sigue teniendo la imagen de María Corina Machado, posterior al 28 de julio, siendo ella la convocante de estas manifestaciones pacíficas, por un lado, y aumentando su capacidad de influencia por otro, amén de que no te consigues a un encuestado respondiendo de que esté desanimado, de que esté desalentado, sino que lo consigues impotente, indignado, te consigues lo más probable que sea un país que continúe respondiendo a los llamados de María Corina Machado y continúe activo en la medida en bueno, que hayan estas convocatorias. Claro está, el factor tiempo sigue siendo y seguirá siendo una variable importante porque, como todo, estos son estudios que acabamos de capturar un periodo, pero el país está sometido, fíjate lo que comentábamos, ayer surge lo de el informe de la ONU, surge un planteamiento de una segunda vuelta, entonces todos los días en Venezuela se está recibiendo y se está emanando mucha información y muchas situaciones que pueden influir en la opinión sobre salir, no salir, pero en este momento creemos que sigue proactivo el venezolano a seguir protestando de manera pacífica. Sí, justamente hemos recibido hoy llamadas y escritos de venezolanos de casi todos los estados de Venezuela y los venezolanos que están, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, que nos han agradecido por ser una ventana informativa a través de YouTube. Quisiera también conocer qué piensa el venezolano sobre el papel de estas plataformas para informar lo que es noticia en Venezuela, tomando en cuenta el llamado al no utilizar WhatsApp dentro del país y lo que ha sido la anulación de esta red social X. Mira, no, Marjorie, de manera sólida, es un llamado muy antipopular, muy tirado de los cabellos, no tiene asidero, realmente, ni dentro de los mismos oficialistas, a menos de que no se hizo la pregunta, lo respondían mucho en los comentarios a nuestras entrevistadoras, y no los venezolanos, por el contrario, están hoy más que nunca pegado de las redes sociales, pegado de BPI, de todos los canales de televisión, YouTube que le puedan aportar información veraz sobre lo que sucede en Venezuela. No existe dentro del país medios de comunicación de señal abierta, radiales o televisivos, que realmente informen. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la red de medios oficiales es que si bien es muy grande, porque tienen muchos medios de comunicación, muchas emisoras radiales,
muchos canales de televisión de señal abierta y por cable. Uno de los grandes problemas es que hace mucho rato tienen muy poca audiencia, por no decir minúscula. En las plataformas cableras compiten contra canales de entretenimiento deportivo, y mucho de esa programación está muy sesgada en materia política, está muy dirigida solamente al sector muy duro del chavismo, y eso la hace o las convierten en medios de comunicación muy poco atractivos, con una audiencia muy minúscula, muy débil. Y entre tanto, esta ventana, como las de ustedes, las redes sociales, se convirtieron en este momento en la fuente ideal para estar informado, amén de que tienes hoy día una confección familiar que lo permite. Muchos abuelos con sus nietos, y ha permitido que el contacto con la tecnología, el contacto con las redes sociales, no esté tan lejos de las edades más avanzadas. En fin, te consigues un país muy empoderado. Una de las cosas más importantes es que en Venezuela la tenencia de teléfonos inteligentes supera el 96%, algo que puede estar contrastado mucho con nuestra situación económica, pero bueno, ese es el país que tenemos, mucho del apoyo de los venezolanos fuera, pero el acceso a la información está literalmente al alcance de la mano, y los venezolanos están atentos a ella, por lo que este tipo de llamados no tiene ningún asidero, y la respuesta no deja de ser nula en cuanto a ser positiva para el gobierno, para Maduro, para quienes lo anuncian. No tiene mayor respuesta positiva. Rubén, gracias por acompañarnos y compartir con la audiencia la percepción que tienen algunos venezolanos con respecto a estos temas fundamentales tras los resultados electorales del 28 de julio. Seguiremos en contacto contigo para poder compartir con la audiencia esta información de valor. Feliz día. Gracias, Mario, y gracias al equipo de BPI. Bueno, siempre a la orden, siempre un gusto. Gracias a ti por tu tiempo. Era Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, compartiendo el día de hoy en detalle los resultados de estas 9 preguntas realizadas a 1.000 venezolanos en los diferentes estados del país, y planteando su visión sobre lo que ha podido recoger en torno a la opinión de los venezolanos sobre puntos estratégicos para nuestro país.